sí, amiga, mujer. Hablaremos de cirugía fetal en México. Pau, Almita. Carlita, extraordinarias noticias, lo que es que ha avanzado la tecnología, la ciencia y por supuesto la medicina y todavía más los especialistas que existen en nuestro país. Vamos a tocar un tema sumamente interesante que yo les voy a pedir que presten muchísima atención porque existen las cirugías que se realizan a nivel fetal, por así decirlo. Quiero presentarles al doctor Rogelio Cruz Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, y él es especialista en medicina y cirugía fetal. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Qué enfermedades pudiéramos nosotros tomar para poder realizar una cirugía fetal? Sí, son enfermedades que al principio son fetos que están condenados a morir y que no tienen otra opción porque pueden morir dentro de la madre o pueden morir inmediatamente al nacimiento y la única opción de que no mueran es hacer una intervención fetal. Entonces el requisito es enfermedades o malformaciones que van a matar al feto, ya sea antes de nacer o en el momento del nacimiento. Wow. Estamos hablando, hace un rato nos comentabas que las malformaciones, evidentemente antes de nacer, todo es una malformación genética, algo que no se completó en el proceso del desarrollo. Entonces la única salida sería abrir el vientre de la madre y operar al feto. Sí, la cirugía fetal empezó en los años 90 y abrían a la mamá como una cesárea, sacaban al feto y lo operaban todo un equipo de cirujanos pediatras para poderlo operar y regresarlo al vientre materno. Esto tenía muy malas consecuencias, no hubo buenos resultados, se ponían de parto, se rompían las membranas, había que rellenarles de líquido amniótico. En realidad el éxito de la cirugía actual y en lo que ha avanzado esta especialidad es que las cirugías ahora podemos realizarlas por vía endoscópica con instrumentos muy finos, muy pequeños, muy delgados, con una luz de la cámara de 1 a 1.2 milímetros de diámetro. Entonces esto es al final una aguja gorda, por así decir, que se introduce dentro de la madre y se tiene acceso a cualquier parte del feto. Podemos entrar a través de la boca del feto hacia los bronquios, su tráquea, sus bronquios, sus pulmones, o a su corazón, o a su vejiga, o también hacer procedimientos en la placenta. Y todo con una cirugía mínimamente invasiva y que con lo cual tiene pocos riesgos para la madre. Fíjate cuántas veces yo había escuchado acerca de estas cirugías que muchas mamás tienen miedo, ¿no? Pero es una gran alternativa que existe ahora para poder convertir ese sueño en realidad finalmente de ser madre, padre, ¿no? Ahora, a ciencia cierta, ¿cuáles son las malformaciones más comunes o recurrentes que tú has operado aquí en México? Sí, este proyecto de hacer estas intervenciones en México lo empezamos en marzo de este año y las malformaciones más comunes son las pulmonares. Todas se detectan por ultrasonido, los ultrasonidos que realizan médicos preparados para ver a un feto, que son los médicos fetales, es la especialidad de medicina fetal, y una vez que se diagnostica un problema de estos a nivel pulmonar pueden ser tumores, pueden ser malformaciones quísticas, obstrucciones a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios o hernias diafragmáticas que comunican lo que es el abdomen con el tórax y todas las vísceras del abdomen se pasan al tórax. Y esto se puede operar a través de una traqueobroncoscopía, a través de la boca del feto, introducir en la tráquea o en el bronquio y poder hacer la intervención. En orden de frecuencia, la que le sigue son las obstrucciones urinarias. Un feto que está tapado, que no puede orinar, se le pone su vejiga gigantesca y le comprime su corazón y le comprime sus pulmones. Muere en útero por la compresión cardíaca, pero es que si no muere, cuando nace tiene fallo renal porque estaba obstruido y no se le puede hacer un trasplante renal a un recién nacido en ninguna parte del mundo. Entonces ahí hacemos una intervención en la que nos introducimos dentro de la vejiga del feto, buscamos el sitio que está tapado y con un rayo láser se abre y ya está curado. Cuando nacen son bebés que tienen una calidad de vida normal. Extraordinario. Las siguientes son las alteraciones cardíacas, una malformación cardíaca que tengan arterias obstruidas, sobre todo la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, ocasiona que no se le desarrolle la mitad del corazón, ya sea el lado izquierdo o derecho, y que no se desarrolle la mitad del lado izquierdo del corazón es incompatible con la vida en México. Con lo cual son enfermedades que si no hacemos nada seguro se va a morir al nacer o antes, y si hacemos algo se puede hacer una intervención en el corazón de este feto para poder abrir esa arteria por un cateterismo y hacer que le vuelva a pasar sangre y que su corazón cuando nazca esté desarrollado. Es impactante lo que se ha logrado ahora en día. Estamos hablando, te lo juro, me parece como cuando veíamos estas películas de ficción, que además, como dices, ya no se tiene que abrir el útero, que se hace a través de, bueno, son, ¿cómo dices que se llaman estas? Son agujas. Agujas impresionantes, pero aquí la pregunta es, ¿a qué
tiempo de gestación se realizan estas operaciones? Sí, esto tiene mucho mérito la pregunta, porque uno podría esperar hacer una intervención quizá un poco antes del nacimiento, que haya menos riesgos. No, en realidad la respuesta es en el momento en que se diagnostican. Y es que el ejemplo de la obstrucción urinaria es un claro ejemplo. Si el bebé no puede orinar por la uretra, generalmente son bebés masculinos, el fallo renal va a ser conforme va evolucionando la enfermedad. Si entre más tiempo esté obstruido, hay más posibilidades de que los riñones dejen de funcionar. Entonces, si nos tardamos en operarlo, ya no va a haber remedio porque ya hay un fallo renal. O sea, hay que operarlo cuanto antes. Y esto se puede desde las 15 semanas de embarazo. Wow. Y como muy tarde, 32 semanas. Sí. Extraordinario. En base a la experiencia que has tenido hasta el día de hoy como médico en esta gran especialidad que me parece maravilloso, a hoy en día, ¿cuál es la calidad de vida de los niños a los cuales tú has ayudado a traer en vida sanos y salvos? Sí, esto realmente es lo que más nos orgullece decirlo, es que son enfermedades mortales para un feto o para un ser humano en vida fetal, pero es que a la que la cirugía tiene éxito técnicamente, los bebés nacen, viven y además tienen una calidad de vida normal. Son bebés que pasan desapercibidos, porque si tenían una alteración cardíaca y logramos hacer que su corazón nazca desarrollado, pues no tendrán ningún problema. Muchas de las intervenciones no solamente evitan la muerte, sino que evitan que un bebé requiera cirugías después del nacimiento. Una cirugía cardíaca al nacimiento son de mucho riesgo, tienen consecuencias a nivel de daño neurológico, y lo mismo con las obstrucciones urinarias. Hay otras alteraciones, sobre todo a nivel de la placenta, en la que los gemelos están conectados por la placenta y se transfunden sangre uno con otro, y es como estar conectados dos personas del corazón, es como los siameses de la placenta. Claro. Y esto, la única manera de solucionarlo es entrar al útero y con un láser dividir la placenta y dejarle a cada uno una parte. Como el problema era en la placenta, son dos bebés completamente sanos. Cuando nacen son estos bebés idénticos, gemelos idénticos, y que tienen una vida perfectamente normal. Ahora bien, esto sucede porque estamos hablando que durante todo el periodo de gestación nuestras células, todo se está regenerando de una manera mucho más rápida que ya después del nacimiento. Porque algo que también me platican y que me llama mucho la atención, estos niños ni siquiera nacen con una cicatriz. Bueno, se trata en la boca, pero ¿por qué será esto? ¿Por qué es más? Sí, bueno, es un proceso en el cual estamos realmente en formación. Hay una cicatrización muy perfecta en vida fetal, que hacer una intervención en la que cuando se introduce algún instrumento a través del corazón del feto, pues se espera ver una cicatriz en el pecho. Y estos bebés se intervienen alrededor de las 5 meses de embarazo, y si nacen a los 9 meses de embarazo es que ya no se les ve nada cuando nacen. Es como si no hubiera sucedido nada. Es que cicatrizan inmediatamente. Hacer una intervención a través de la vejiga es perforar el abdomen del feto para entrar a la vejiga, y también a la semana o 2 semanas ya no tienen cicatriz, entonces no tienen nada. Juan, de verdad que me parece extraordinaria esta gran alternativa que existe, y saber que, bueno, si tú estás pasando, mamá, por una situación como esta, se te ha detectado una malformación en este momento tu bebé, bueno, sabemos que podemos recurrir a los expertos, ¿no, Pau? Sí, ya han nacido bebés sanos, ¿verdad? Perfectamente, sí. Aquí en México. Hemos tratado ya 20 casos de todas estas patologías, empiezan ya a nacer muchos de ellos. Hay un bebé en Salamanca que intervenimos de un bronquio, que hay otro bebé que operamos del corazón en Monterrey, aquí en México algunos operados de la placenta, de la vejiga, etcétera. Pues doctor, muchísimas gracias, ya lo saben, existen alternativas, y como siempre, por tu bien, Infogen responde. Gracias. Vámonos con Vic.